El niño señaló el suelo de cemento y dijo: «Mi hermana está ahí». Pero nadie le creyó. Ni la policía, ni los vecinos, nadie. Solo tenía 6 años. Y todos pensaron que estaba confundido, traumatizado por una tragedia demasiado grande para que un niño la comprendiera. Pero 18 años después, cuando demolieron la casa, los obreros encontraron algo enterrado bajo esa misma losa de cemento. Y la verdad resultó ser más impactante de lo que nadie jamás imaginó. ¿Por qué nadie lo escuchó? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar ahora para conseguir justicia para la familia que perdió? Antes de entrar en la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la finca de la familia Shaw, tiñendo el jardín bien cuidado de tonos dorados y cálidos. Clara Shaw recorría el sendero de piedra que serpenteaba por el patio trasero, llevando de la mano a la pequeña Emily, mientras Noah los seguía de cerca. El dulce aroma del jazmín en flor llenaba el aire mientras se dirigían hacia la casa de huéspedes recién renovada. «Mira, mami», exclamó Emily, señalando una mariposa que danzaba entre los rosales, con los ojos azules brillando de asombro. Sus rizos oscuros saltaban mientras ella brincaba emocionada. Clara sonrió y apretó suavemente la mano de su hija. «Sí, cariño. ¿Verdad que es bonita?». Miró hacia atrás, donde Noah observaba la mariposa con atención silenciosa. «¿Qué te parece, Noah? ¿Plantamos más flores para que vengan más mariposas?». Noah asintió pensativo, con la mirada curiosa recorriendo todo a su alrededor. «¿Podemos plantar las moradas, como las del libro que nos mostraste? ¿Lavanda? Me parece una idea estupenda». Clara los guió por la última curva del sendero, hasta donde los esperaba la casa de huéspedes. En los últimos meses, el pequeño edificio había pasado de ser un trastero descuidado a convertirse en una cabaña encantadora. Las paredes, recién pintadas de un suave color crema, relucían bajo el sol, y las ventanas nuevas brillaban. Clara sacó las llaves y abrió la puerta, dejando que sus hijos entraran primero. El interior era tan fresco como el exterior. El suelo de madera relucía y la luz del sol se colaba por las ventanas, iluminando las encimeras recién instaladas. Todo olía a pintura nueva y a posibilidades. «Parece una casita de juguete», exclamó Emily, su voz resonando un poco en el espacio vacío. Giró sobre sí misma en medio del salón, haciendo que su vestido amarillo se abriera como un abanico. Noah recorrió la casa con calma, tocando las paredes y asomándose a los rincones. «Está bonita», mamá dijo en voz baja, regalándole una de sus raras pero sinceras sonrisas. Clara observó a sus hijos explorar, con el corazón rebosante de felicidad. La renovación había sido una gran inversión, pero ver el resultado final hacía que todo valiera la pena. Esto le daría a la familia un ingreso extra. Y Clara se había esmerado en crear un espacio que atrajera a los inquilinos adecuados. A la tarde siguiente, Clara escuchó el crujir de unas ruedas en la entrada. Por la ventana de la cocina vio como un sedán plateado se estacionaba cerca de la casa principal. De él bajó una pareja, los Mercer, puntuales para su cita para ver la casa de huéspedes. «Noah», Emily llamó Clara, «ya llegaron nuestros visitantes. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Portarnos lo mejor posible», canturreó Emily, alisándose el vestido con aire importante. Noah simplemente asintió y se colocó al lado de su madre, mientras ella abría la puerta principal para recibir a los invitados. Gavin Mercer fue el primero en acercarse, con una sonrisa cálida y profesional. Vestía elegante pero informal, con un blazer y pantalones de tela, y tenía una mirada amable y un trato sencillo. «La señora Shaw, soy Gavin, y ella es mi esposa», Lila dijo, señalando a la mujer elegante que lo acompañaba. Lila Mercer tenía ese aire propio de los artistas, creativa, pero serena. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño impecable y sostenía una carpeta de cuero. «Muchas gracias por recibirnos», dijo con voz suave. Emily, que solía ser tímida con los desconocidos, se asomó detrás de las piernas de Clara. Lila se dio cuenta y se agachó para quedar a su altura.
Hola, le dijo con dulzura. ¿Qué vestido tan bonito llevas puesto? ¿Te gusta dibujar? Yo soy artista y siempre llevo mi cuaderno de bocetos conmigo. El rostro de Emily se iluminó. Yo también dibujo. Mamá pone mis dibujos en la nevera. Entonces ya somos amigas, sonrió Lila, poniéndose de pie de nuevo. Mientras caminaban hacia la casa de huéspedes, Gavin entabló conversación con Noah sobre arquitectura, explicándole de manera sencilla cómo se diseñaban los edificios. Noah escuchaba con atención y hacía preguntas inteligentes que hicieron que Gavin lo mirara con admiración. Tus hijos son encantadores, comentó Gavin mientras Clara abría la puerta de la casa de huéspedes. Debes estar muy orgullosa. Clara sonrió de oreja a oreja. Son mi vida entera. La visita transcurrió sin contratiempos. Gavin examinó la estructura con ojo experto, haciendo comentarios acertados sobre el trabajo de renovación. Lila habló de cómo la luz natural sería perfecta para su arte, y ya imaginaba dónde podría colocar su caballete. El espacio es justo lo que buscábamos, dijo finalmente Gavin, volviéndose hacia Clara. Nos encantaría alquilarlo. Si usted nos acepta. Clara no tuvo que pensarlo mucho. Todo en los Mercer le daba buena espina. Eran profesionales, amables y, a todas luces, se llevaban bien con los niños. Creo que serán los inquilinos perfectos, respondió con calidez. ¿Cuándo les gustaría mudarse? ¿Sería muy pronto si empezamos mañana? Preguntó Lila. No tenemos muchas cosas, y nuestro alquiler temporal termina esta semana. Al día siguiente, Clara y los niños observaron desde la ventana de la cocina mientras los Mercer se mudaban. Tal como habían dicho, trajeron muy pocas cosas. Apenas algunos muebles, unas cajas y lo que parecían ser materiales de arte. Esa noche, después de arropar a los niños en la cama, Clara llamó a su hermana. Se acomodó en su sillón favorito, contemplando cómo el atardecer teñía el cielo de rosa y naranja a través de la ventana. Kate, creo que tuve muchísima suerte con estos inquilinos, dijo, enrollando el cable del teléfono entre los dedos. Son tan perfectos que casi parece mentira. Él es arquitecto, ella es artista, y los dos son encantadores con los niños. Emily ya me está preguntando cuándo podrá ver los dibujos de la señora Mercer. Más tarde esa noche, Noah se despertó porque necesitaba ir al baño. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Después de lavarse las manos, algo le llamó la atención a través de la ventana del baño. Vio movimiento en el patio trasero. Noah se puso de puntillas para ver mejor. A la luz de la luna, distinguió al señor Mercer de pie en medio del césped. El hombre estaba completamente quieto, con el rostro vuelto hacia la casa principal, simplemente mirando. Noah lo observó un instante, con una extraña sensación en el estómago que no supo explicar. Sin hacer ruido, se apartó con cuidado de la ventana y regresó descalzo a su habitación. Al meterse de nuevo en la cama, se subió las mantas hasta la barbilla. Todavía podía imaginar al señor Mercer allí afuera, en la oscuridad, tan distinto al hombre amable que le había hablado de edificios esa misma tarde. Pero él solo era un niño, y los adultos a veces hacían cosas raras. Pronto, el suave sonido de la respiración de Emily en la habitación de al lado lo arrulló hasta quedarse dormido. Por la mañana, el sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina mientras Clara batía la mezcla para panqueques en un gran bol azul. El chisporroteo de la mantequilla en la plancha llenaba la cocina de un aroma cálido y acogedor. En el salón, Emily estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de sus libros para colorear y crayones favoritos. Mira, mami. Emily levantó un dibujo que parecía un gato de colores del arco iris. Es para la señora Mercer, porque a ella también le gusta el arte. Clara sonrió por encima del hombro. Qué detalle tan bonito, cariño. Seguro que le va a encantar. Sonó el timbre y Noah, que leía en silencio en la mesa de la cocina, levantó la vista de golpe. Clara se limpió las manos en el delantal y fue a abrir la puerta. Lila Mercer estaba en el porche, vestida con una bata de artista sobre unos vaqueros. Buenos días, saludó Lila con una sonrisa un poco apenada. Siento molestarte tan temprano,
pero estaba preparando el desayuno y me di cuenta de que se nos acabó el azúcar. ¿Te importaría prestarme una taza? Por supuesto que no. Pasa, pasa, dijo Clara, haciéndole un gesto acogedor. Justo estamos haciendo panqueques. Lila entró en la casa, observando con atención el recibidor. Siguió a Clara hasta la cocina, pero no sin antes fijarse en el panel de seguridad junto a la puerta principal y los sensores magnéticos en las ventanas. Su mirada se detuvo un momento en el cerrojo grueso y la cadena de la puerta. Emily se levantó de un salto del suelo. «Señora Mercer, esto lo hice para usted». Le tendió el dibujo lleno de colores. «¡Oh, qué maravilla!», exclamó Lila, agachándose para recibir el dibujo con una calidez que parecía genuina. Mientras conversaba con Emily sobre la ilustración, sus ojos seguían recorriendo discretamente la distribución de la casa. Clara medía el azúcar en una taza, charlando animadamente sobre su receta de panqueques. Detrás de ella, la atención de Lila se fijó por un instante en la puerta del estudio, donde brillaba un teclado numérico en la manija. «Aquí tienes», dijo Clara entregándole el azúcar. «¿No quieren tú y Gavin quedarse a desayunar panqueques con nosotros? Qué amable eres». Pero Gavin ya empezó con su rutina matutina. «Es muy particular con su desayuno», respondió Lila, con una sonrisa impecable, perfectamente ensayada. «Gracias de nuevo por el azúcar». Durante los días siguientes, Noah empezó a notar cosas que le inquietaban. Una noche, mientras iba a buscar un vaso de agua, vio a Lila paseando por el jardín, tocando las plantas y examinando el suelo cerca de los cimientos de la casa. Cuando llegó a las ventanas del sótano, se agachó para mirar más de cerca. Otra tarde, Noah miró por la ventana de su habitación y vio a Gavin sentado en la casa de invitados, con un libro en las manos. Pero sus ojos no seguían las líneas del texto. Estaban fijos en la casa principal, observando a Clara mientras ella se movía de un cuarto a otro, visible a través de las ventanas. Noah intentó contarle a su madre lo que había visto. Mamá le dijo una mañana, mientras ella revisaba papeles en la cocina: «La señora Mercer estuvo en nuestro jardín muy tarde anoche, y el señor Mercer nos mira mucho». Clara apenas levantó la vista de su montón de documentos. «Cariño, los adultos a veces son un poco raros. Seguramente a la señora Mercer le gusta cuidar el jardín por la noche, y el señor Mercer tal vez solo está pensando mientras lee. No te preocupes tanto, ¿sí?» Su teléfono sonó y contestó de inmediato. «Sí, hola, Mark». «No, necesito que transfieras ese dinero hoy mismo a la cuenta de desarrollo inmobiliario. El contratista no empezará sin el depósito». Se fue hacia su estudio y cerró la puerta tras de sí. Afuera, junto a la ventana del estudio y oculto tras un gran arbusto de rododendro, Gavin permanecía completamente inmóvil. Sostenía un pequeño dispositivo en la mano, con el rostro concentrado mientras escuchaba la conversación de Clara. Cuando ella colgó, él sacó una laptop y comenzó a teclear rápidamente. Más tarde esa tarde, mientras Clara estaba ocupada con otra llamada, Gavin se sentó en la casa de huéspedes con su propia laptop abierta. Líneas de código desfilaban por la pantalla mientras intentaba acceder a la red Wi-Fi de Clara. Sus dedos se movían con agilidad sobre el teclado, probando distintas combinaciones de contraseñas. Esa noche, mientras Noah y Emily se preparaban para dormir, Emily de pronto se quedó callada durante su rutina habitual antes de acostarse. Abrazaba con fuerza su conejo de peluche favorito contra el pecho, viéndose más pequeña de lo normal en su pijama rosa. «¿Qué pasa?», preguntó Noah, sentándose al borde de la cama. El labio inferior de Emily tembló levemente. «No me gusta el señor Mercer», susurró. «Huele raro». Noah se inclinó un poco más. «¿Raro cómo?» «Como cables quemados», dijo Emily, frunciendo la nariz. «Y cuando está cerca, me duele la panza». Apretó aún más su conejo. «También mira a mamá de una forma extraña». Noah le tomó la mano pequeña. «No te preocupes, Emily. Te prometo que siempre te voy a cuidar». Le dio un apretón suave. «Siempre». Más tarde esa noche, cuando los niños ya dormían, Clara cruzó el oscuro jardín hasta la casa de huéspedes. Llevaba una pila de documentos de alquiler que necesitaban firmas.
La cámara de seguridad oculta en la luz del porche de la casa de huéspedes grabó su llegada y su entrada. Adentro, Clara conversó brevemente con Lila sobre el papeleo mientras Gavin preparaba café en la cocina. Cuando Clara mencionó que necesitaba ir por sus gafas de lectura a su oficina, Lila insistió en acompañarla de regreso a la casa principal, diciendo que quería mostrarle unos bocetos en los que había estado trabajando. La cámara oculta dentro de la casa de huéspedes captó cada detalle mientras Clara abría la puerta de su estudio. El teclado emitió un pitido suave cuando ingresó el código 47291. Cruzó hasta la caja fuerte empotrada en la pared, sin saber que cada movimiento estaba siendo grabado. Sus dedos se movieron con rapidez, introduciendo otra secuencia de números. La puerta de la caja fuerte se abrió y ella sacó el estuche de sus gafas. Ni Clara ni Lila advirtieron la diminuta luz roja parpadeando en la esquina de la habitación, registrándolo todo. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre el escritorio de Clara mientras revisaba sus correos electrónicos. Una notificación de su banco llamó su atención. Alguien había intentado acceder a su cuenta sin éxito. Frunció el ceño y abrió los detalles. El intento provenía de una dirección IP desconocida. Seguramente es otro fallo del sistema, murmuró, siguiendo las indicaciones para restablecer su contraseña. Ya había lidiado con problemas similares antes, cuando el banco actualizaba sus sistemas de seguridad. En cuestión de minutos, creó una nueva contraseña y se olvidó del incidente. A través de la ventana de su estudio, un movimiento en el jardín trasero llamó su atención. Gavin y Lila estaban agachados junto a un pequeño barril metálico detrás de la casa de huéspedes. Del borde salía humo mientras Lila echaba lo que parecían ser papeles al fuego. Gavin vigilaba, con los hombros tensos, escudriñando el límite de la propiedad. Clara los observó un momento, intrigada por su comportamiento, pero pronto volvió a concentrarse en su trabajo. Seguramente solo estaban deshaciéndose de documentos viejos, pensó. La tarde primaveral era perfecta para jugar al aire libre. Noah había sacado sus bloques de construcción al jardín, decidido a levantar el fuerte más grande que hubiera hecho jamás. Apilaba con cuidado las piezas de plástico de colores, sacando la lengua en señal de concentración, mientras intentaba que las paredes quedaran parejas. Una voz alzada proveniente de la casa de huéspedes lo hizo detenerse. Por la ventana entreabierta alcanzó a oír a Gavin y Lila discutiendo. Sus palabras se escuchaban claramente en el silencio del patio. Tiene que ser esta noche. La voz de Gavin sonaba cortante, enfadada. Ya hemos esperado demasiado. Los niños lo complican todo, le espetó Lila en voz baja. Tenemos que pensarlo bien. Ya hemos pensado lo suficiente, la interrumpió Gavin. Todo está listo. No te eches atrás ahora. A Noah le temblaron las manos al colocar otro bloque. No entendía del todo de qué hablaban, pero sus voces le daban miedo. Algo no estaba bien, para nada bien. Era la misma sensación que tenía cuando veía a Gavin observando su casa por las noches. Dejó el fuerte a medio construir y salió corriendo a buscar a su madre. La encontró en su despacho, caminando de un lado a otro detrás del escritorio, el teléfono pegado a la oreja. «Mamá», susurró con urgencia, tirándole de la manga. «Mamá», escuché al señor Mercer. Clara levantó un dedo, indicándole que esperara. «Sí. Entiendo las preocupaciones sobre los requisitos de zonificación», decía al teléfono. «Pero si logramos que aprueben la excepción». Tapó el micrófono con la mano. «Noah, cariño, estoy en una llamada importante. ¿Por qué no vas a jugar con Emily? Está en la sala de juegos». «Pero mamá, anda, cielo. Hablamos después». Volvió a su llamada, dejando a Noah parado, impotente, en el umbral. Al caer la tarde, Clara notó que alguien había revuelto su joyero. Faltaban varias piezas, entre ellas el collar de perlas de su abuela. Al revisar el archivador, descubrió que también habían desaparecido algunos documentos de propiedad. El corazón le empezó a latir con fuerza al atar cabos. La notificación del banco, los papeles quemados y ahora esto. Cruzó el jardín hacia la casa de huéspedes, con paso decidido y firme. Gavin abrió la puerta tras su llamado, con su encanto habitual,
aunque había algo distinto en su sonrisa. «Clara, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Tenemos que hablar». «Gavin», dijo ella, manteniendo la voz serena pero firme. «Han desaparecido cosas de mi casa, documentos importantes y algunas joyas de valor». La expresión de Gavin cambió, endureciéndose. «¿Nos estás acusando de algo? Solo estoy diciendo los hechos. Esas cosas desaparecieron después de que tú y Lila se mudaron». Clara no se movió ni un centímetro. Aunque Gavin parecía hacerse más grande en el umbral. «Si vuelve a faltar algo, no me va a quedar más remedio que llamar a la policía». «Estás paranoica», replicó Gavin, a la defensiva. «No somos ladrones, Clara. Tal vez solo perdiste esas cosas. O quizá deberías mirar más cerca. Las empleadas, los jardineros, toda esa gente que entra y sale de tu casa. Sé perfectamente dónde guardo mis cosas», respondió Clara con firmeza. «Esta es la única advertencia, Gavin. Quiero que me devuelvan lo que falta, o tendré que llamar a las autoridades». Noah había bajado sigilosamente a buscar un vaso de agua cuando escuchó que se abría la puerta principal. Se escondió rápido bajo la mesa del comedor, con el corazón desbocado al reconocer la voz de su madre y las respuestas furiosas de Gavin. Por el borde del mantel veía los pies de ambos, los zapatos planos y sensatos de su madre y las botas pesadas de Gavin. La discusión le revolvía el estómago a Noah. Nunca había oído a nadie hablarle así a su madre, y la voz de Gavin le daba miedo. Cuando Clara por fin logró que Gavin se marchara, Noah siguió escondido, temblando un poco en su refugio. Esa noche, ya en la cama, Noah se quedó mirando el techo. Cada crujido y gemido de la casa lo hacía sobresaltarse. La pelea que había escuchado se repetía una y otra vez en su cabeza, mezclándose con la conversación inquietante de la tarde. Incapaz de soportar más la soledad, se levantó y fue descalzo por el pasillo hasta la habitación de Emily. Su hermanita se movió al sentir que él se metía bajo el edredón rosa de mariposas. «Noah», murmuró, medio dormida. «Algo anda mal», susurró él, abrazándola. «Ahora el mal presentimiento es peor». Emily se acurrucó junto a él, apretando su conejo de peluche. «Me da miedo el señor Mercer», confesó en voz bajita. «A mí también», admitió Noah. Por la ventana de Emily alcanzaban a ver la casa de huéspedes. Una a una, las luces se apagaron hasta que el pequeño edificio quedó completamente a oscuras. La noche parecía contener la respiración, cargada de silencio. En el porche de la casa de huéspedes, apenas visible en la penumbra, Gavin estaba sentado en una silla de madera. El suave roce del metal contra la piedra se oía débilmente en el aire nocturno, mientras él afilaba metódicamente un formón, cuya hoja reflejaba de vez en cuando destellos de la luz de la luna. Noah subió las mantas hasta cubrirse mejor a él y a Emily, apretando a su hermana entre los brazos con un gesto protector mientras se acurrucaban juntos en la oscuridad. La luz de la mañana inundaba la cocina a través de las ventanas mientras Clara caminaba de un lado a otro, el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, lanzando miradas ocasionales hacia el salón donde sus hijos jugaban. «Sí, entiendo que estás ocupado», David le decía a su abogado, «pero necesito hablar sobre la rescisión de un contrato de alquiler. Cuanto antes, mejor». Se detuvo un momento para escuchar. «¿El jueves a las 2? Perfecto. Gracias». En el salón, Emily estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de sus libros de colorear y crayones favoritos. Sus pequeñas manos se movían con cuidado mientras rellenaba el contorno de una mariposa, sacando la lengua en señal de concentración. Los dibujos animados sonaban bajito en la televisión, donde Noah permanecía acurrucado en el sofá, la mirada fija en la pantalla aunque su mente parecía estar en otro sitio. Clara terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo, respirando hondo. Aún no había mencionado los objetos desaparecidos. Eso podía esperar hasta que hablara con David en persona. Por ahora, solo quería manejar todo con calma y profesionalidad. No había motivo para complicar las cosas más de la cuenta. El día transcurrió lentamente, con una tensión flotando en el aire, como si se avecinara una tormenta. Al caer la tarde, Clara recorría la casa con determinación,
revisando ventanas y asegurando cerraduras con especial esmero. El sol apenas se había puesto cuando comenzó la rutina nocturna, mucho antes de lo habitual. «Pero todavía no tengo sueño», protestó Emily, mientras Clara la arropaba con el edredón de mariposas. «Intenta descansar». «Cariño», le susurró Clara, apartándole suavemente el cabello de la frente. Le dio un beso tierno en la mejilla y ajustó la luz de noche, que proyectaba sombras rosadas y suaves por toda la habitación. En el pasillo, encontró a Noah esperando fuera del baño, con el cepillo de dientes en la mano. Sus ojos, serios, parecían más grandes y maduros de lo que correspondía a sus 6 años. «Mamá», preguntó en voz baja, «¿puedes cerrar las puertas 2 veces?» El corazón de Clara se encogió al notar la preocupación en su voz. Se agachó hasta quedar a su altura y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Siempre lo hago, cielo. Todas las puertas, todas las ventanas, 2 veces. Como siempre». Noah asintió, aunque sus hombros seguían tensos. Clara lo observó mientras desaparecía en el baño, y el sonido del agua corriendo llenó la casa en silencio. Afuera, ocultos por la oscuridad creciente, 2 figuras permanecían inmóviles junto al jardín. Gavin y Lila esperaban, sus rostros ocultos entre sombras, las manos ya cubiertas con guantes oscuros. Observaban cómo se apagaban una a una las luces de la casa principal, su paciencia tan fría como el aire nocturno que los rodeaba. La casa quedó sumida en el silencio mientras la noche se adueñaba de todo. Noah yacía en su cama, escuchando los crujidos y quejidos familiares de la vieja casa. El sueño le llegaba a intervalos, hasta que al cabo de un rato su vejiga lo obligó a levantarse. La casa estaba oscura y en silencio mientras avanzaba descalzo hacia el pasillo. Un golpe sordo, proveniente de la planta baja, lo dejó paralizado. El corazón comenzó a latirle con fuerza cuando otro sonido se sumó al primero. Un susurro de movimiento, demasiado intencionado para ser solo la casa acomodándose. Noah se acercó sigilosamente a las escaleras. Sus pies desnudos no hacían ruido sobre la alfombra. Con sumo cuidado, se tumbó boca abajo y reptó hasta poder mirar entre los barrotes de la barandilla. Sombras se movían en la oscuridad de abajo. Noah contuvo la respiración al distinguir 2 siluetas conocidas, Gavin y Lila, deslizándose por su casa como fantasmas oscuros. La luz de la luna que entraba por las ventanas iluminó el borde de algo metálico en la mano de Gavin. Un estruendo repentino rompió el silencio. La voz de Clara resonó, aguda, cargada de miedo y furia. «¿Qué hacen en mi casa?» A partir de ahí, todo ocurrió en un instante. Se oyeron pasos apresurados, una pelea. Clara gritó un grito que perseguiría a Noah en sus recuerdos para siempre. El llanto asustado de Emily retumbó desde su habitación, agudo y aterrador. «Mami». Siguieron más golpes, los sonidos horribles de la violencia que la mente joven de Noah no alcanzaba a comprender del todo. Se apretó contra las escaleras, temblando de pies a cabeza, mientras el caos estallaba abajo. Y entonces, de pronto, de manera devastadora, cayó el silencio. Un silencio tan absoluto y terrible que parecía presionar los oídos de Noah, como si estuvieran tapados con algodón. Moviéndose solo por instinto, Noah retrocedió a gatas hasta llegar al 2.º piso. El corazón le latía tan fuerte que pensó que podría salírsele del pecho mientras avanzaba hacia la parte trasera de la casa. Allí estaba la puerta del patio, la que daba a la terraza superior. Con las manos temblorosas, logró abrir la cerradura y salir al exterior. El aire nocturno le acarició el pijama mientras bajaba por las escaleras de la terraza. Desde allí, pudo ver la casita de madera en el jardín, la que su madre había pintado de amarillo el verano pasado. Parecía llamarlo, ofreciéndole refugio en medio de esa pesadilla. Noah corrió hacia ella. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el césped. Se metió dentro, tomó la vieja manta que guardaban para los picnics y se envolvió en ella, acurrucándose en un rincón, junto al conejo de peluche de Emily, que había quedado allí más temprano ese día. Lo abrazó con fuerza contra el pecho, sintiendo la suave felpa empapada por sus lágrimas silenciosas.
A través de una pequeña rendija en la pared de la casita, Noah tenía una vista clara del jardín. El tiempo pareció detenerse mientras miraba, incapaz de apartar la vista, cuando vio a Gavin y Lila salir de la casa. Arrastraban algo grande, envuelto en una lona. Las pequeñas manos de Noah apretaron con fuerza el conejo mientras ellos avanzaban hacia el rincón más alejado del jardín, cerca del viejo roble. El sonido de las palas cortando la tierra llegaba nítido a través de la quietud nocturna. Noah observaba sin parpadear cómo cavaban. Y cavaban. Y cavaban. Más tarde, escuchó el chirrido de una carretilla, el chapoteo húmedo del cemento al ser vertido. Su cuerpo se sentía paralizado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, cubrieron todo con tierra y acomodaron cuidadosamente plantas sobre el lugar. Las luces del jardín, programadas con temporizador, parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. Noah permaneció inmóvil en su escondite, con el conejo de Emily apretado contra el pecho, mientras la noche se volvía cada vez más profunda y fría a su alrededor. Los primeros indicios del amanecer apenas asomaban en el horizonte cuando la señora Patterson salió a dar su paseo matutino con Bruno, su viejo Golden Retriever. La rutina nunca cambiaba. Bajaba por la calle Oak, pasaba frente a la casa de los Shaw y doblaba la esquina hacia el pequeño parque del barrio. Pero ese día era distinto. Bruno se detuvo de golpe en la entrada de la casa de Clara Shaw, con las orejas erguidas. La señora Patterson tiró suavemente de la correa, pero el perro no se movió. Fue entonces cuando lo notó. La puerta principal de la casa de los Shaw estaba entreabierta, balanceándose apenas con la brisa de la mañana. «¿Clara?», llamó la señora Patterson con cautela. Nadie respondió. Solo el suave crujido de la puerta y el susurro de las hojas en el aire matutino. Sacó el teléfono con los dedos temblorosos y marcó el 911. «Algo no está bien», le dijo a la operadora. «La casa de los Shaw. La puerta está abierta y Clara jamás». Su voz se apagó mientras retrocedía, arrastrando a Bruno con ella. En cuestión de minutos, llegaron patrullas policiales, sus luces cortando la neblina de la madrugada. Los agentes se acercaron a la casa con precaución, armas en mano. Por dentro, encontraron una escena inquietantemente normal. Ningún mueble volcado, ninguna ventana rota, ni señales de forcejeo. La casa parecía habitada pero intacta, como si la familia hubiera desaparecido de repente, en medio de su rutina diaria. Una taza de café a medio terminar reposaba en la encimera de la cocina, aún tibia. Los libros para colorear de Emily estaban esparcidos por el suelo del salón, con crayones desparramados cerca. Todo parecía en orden, salvo por la profunda ausencia de vida. «Clara», llamaron los agentes, recorriendo metódicamente las habitaciones. «Señora Shaw, Emily». El silencio que respondió era denso, inquietante. Arriba, encontraron camas sin hacer y una toalla húmeda tirada en el baño. Nada parecía haber sido alterado por la fuerza, pero algo se sentía profundamente mal. La oficial Sarah Chen fue la primera en notar la casita de juegos en el patio trasero. Era una casita encantadora, pintada de un amarillo alegre que desentonaba con la atmósfera tensa del lugar. Al acercarse, Sarah escuchó algo. Un pequeño sonido, casi imperceptible. «Hay movimiento en la casita de juegos», avisó por radio a sus compañeros. «Con cuidado». Se arrodilló junto a la diminuta puerta. «Hola, ¿hay alguien ahí?». A través de la ventanita, pudo distinguir una figura pequeña acurrucada en un rincón. Noah Shaw estaba sentado completamente inmóvil, envuelto en una manta de picnic, con los nudillos blancos de tanto apretar un conejo de peluche. Tenía los ojos muy abiertos y perdidos, y el pijama húmedo por el rocío de la mañana. «Hola», pequeño, dijo la oficial Chen en voz baja, procurando sonar suave y tranquila. «Soy la oficial Chen. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Cuato, Cuato, Cuato, Cuato». Noah no respondió, ni siquiera parpadeó. Su mirada seguía fija en algún punto lejano, más allá de las paredes de la casita. «Necesitamos asistencia médica aquí», llamó Chen a sus compañeros. «Es el niño, Noah.
Está vivo, pero no responde. Los paramédicos llegaron enseguida y sacaron a Noah con sumo cuidado de su escondite. Estaba deshidratado y tenía frío, pero no presentaba daños físicos. Aún así, no soltaba el conejo, no hablaba, no miraba a nadie directamente. En el hospital, lo envolvieron en mantas calientes y le pusieron suero. Poco a poco, muy despacio, empezó a responder a las preguntas con leves movimientos de cabeza, asintiendo o negando. El conejo de peluche seguía apretado entre sus brazos. Por la tarde, Noah estaba sentado en una pequeña sala de la comisaría, acompañado por una trabajadora de servicios sociales. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «Mataron a mi mamá», dijo, mirando fijamente la mesa. Pusieron a Emily bajo el jardín. «Por favor, revisen el cemento». El detective Marcus Rains observaba a través del espejo unidireccional, apretando la mandíbula. A sus 36 años, había visto bastantes casos trágicos, pero había algo en este que le resultaba distinto. Algo no encajaba. «Mataron a mi mamá», repitió Noah, esta vez con la voz más firme. Gavin y Lila pusieron a Emily bajo el cemento del jardín. «Por favor, tienen que cavar». Los agentes ya habían interrogado a los Mercer, quienes parecían genuinamente preocupados y colaborativos. Explicaron que estaban durmiendo en la casa de invitados y que no oyeron nada fuera de lo normal. El cemento, solo una reparación en una parte agrietada del sendero del jardín. Incluso mostraron el recibo de los materiales. «Noah», dijo el detective Raines con suavidad, sentándose frente al niño. «¿Puedes contarme exactamente qué viste?» Las pequeñas manos de Noah se aferraron aún más fuerte al conejo. «Me desperté para ir al baño. Escuché ruidos abajo. Ellos estaban en nuestra casa. Mamá gritó. Emily gritó. Y luego, su voz se quebró. Después se hizo silencio. Un silencio total. ¿Y qué pasó después? Corrí a la casita de juegos. Vi que arrastraban algo envuelto en una lona. Estuvieron cavando mucho tiempo. Luego echaron cemento». Los ojos de Noah se llenaron de lágrimas. «Por favor, Emily está ahí abajo. Tienen que cavar». Pero cuando los agentes revisaron el jardín, todo parecía normal. El cemento estaba liso, bien hecho, sin señales de que lo hubieran removido. Las herramientas de jardinería estaban ordenadas en el cobertizo, incluida la pala que Gavin dijo haber usado para la reparación. Los equipos forenses revisaron la casa de arriba a abajo, pero no encontraron nada concluyente. No había rastros de sangre, ningún indicio de pelea, ninguna prueba de ADN que sugiriera violencia. El auto de Clara no estaba en el garaje, y tampoco su bolso ni su billetera. Su teléfono también había desaparecido. «Quizás simplemente se fue», sugirió en voz baja un agente a Rains. «Se llevó a la niña y huyó. Estas cosas pasan». Pero Raines no podía quitarse de la cabeza la expresión de Noah, esa certeza terrible. Había entrevistado a innumerables testigos a lo largo de su carrera, y había algo en el relato del niño que le resultaba auténtico. Los detalles eran demasiado precisos, demasiado coherentes. Sin embargo, sin pruebas, no podían hacer nada. La versión de los Mercer resistió el interrogatorio. Tenían papeles de todo: el contrato de alquiler, el recibo del cemento, sus documentos de identidad. Todo parecía estar en regla. «No estoy mintiendo», dijo Noah, con la voz quebrada, mientras Rains se preparaba para salir de la sala de entrevistas. «Por favor, tienes que creerme». Raines se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, al pequeño que abrazaba el conejo de su hermana. «Te escucho», Noah dijo en voz baja. «Te estoy escuchando, pero por ahora, lo único que podían hacer era registrar el caso como desaparición. Clara y Emily Shaw, desaparecidas en circunstancias sospechosas. El expediente quedaría en el escritorio de Raines, persiguiéndolo, mientras las palabras de Noah resonaban en su mente. «Por favor, revisen el cemento». Pasaron 2 días entre interrogatorios policiales y una desesperación silenciosa. Noah se sentó en la sala de estar de su tía Laura, rodeado de familiares preocupados que hablaban en voz baja y le lanzaban miradas inquietas. La familia de Clara había llegado desde distintos puntos del país.
con rostros marcados por la preocupación y el dolor. Laura Shaw, prima de Clara, destacaba entre todos. Se movía con una serenidad tranquila, su actitud suave contrastando con el caos de la situación. Era maestra, alguien que entendía a los niños, y observaba a Noah con una mezcla de compasión y determinación en la mirada. Noah vendrá a vivir conmigo, anunció Laura al resto de la familia. Su voz era firme pero amable. No dejaba lugar a discusión. Tengo una casa en Rochester. Es un buen lugar, con buenas escuelas. Allí estará seguro. Los demás asintieron, aliviados, y ese alivio se reflejó en sus rostros. Alguien tenía que hacerse cargo del niño, y Laura era la opción más natural. Era soltera, estable, y siempre había estado muy unida a Clara. Noah permanecía en silencio durante todo ese proceso, aferrado con fuerza al conejo de peluche de Emily. El juguete empezaba a mostrar señales de desgaste por el uso constante. Su pelaje, antes impecable, ahora estaba apelmazado en algunas partes. No lo había soltado desde aquella noche. Noah Laura se arrodilló a su lado, hablándole con dulzura. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? Tengo un cuarto extra que da a un parque. Podríamos convertirlo en tu propio espacio. Noah la miró con esos ojos asustados que parecían demasiado viejos para su carita de 6 años. Asintió despacio y susurró: ¿Puedo quedarme con el conejo de Emily? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Por supuesto que sí, cariño. Claro que sí. Al otro lado de la ciudad, el detective Marcus Rains estaba sentado en su escritorio, las luces fluorescentes proyectando sombras duras sobre su rostro mientras tecleaba su informe. Sus dedos vacilaron sobre el teclado al transcribir el relato de Noah. El sujeto, Noah Shaw, 6 años, declara haber presenciado actividades sospechosas la noche del 15 de abril. Afirma haber visto a G. Mercer y L. Mercer arrastrando una lona grande hacia el jardín. Dice haberlos visto cavando y vertiendo cemento. El sujeto insiste en que su madre y su hermana están enterradas bajo el sendero de cemento recién colocado. Marcus se detuvo, frotándose los ojos cansados. Había revisado las pruebas decenas de veces. La versión de los Mercer cuadraba en los papeles. El trabajo de cemento estaba documentado. No se encontró sangre. El coche y las pertenencias de Clara habían desaparecido. Todo indicaba que se había marchado por voluntad propia, pero las palabras de Noah no lo dejaban en paz. El relato del niño se había mantenido igual en todas las entrevistas, sin contradicciones, sin detalles fantásticos, solo la misma historia terrible contada con la sencillez directa de un niño. Su superior, el capitán Richards, se acercó a su escritorio. Raines, termina con esto. Vamos a cerrar el caso, señor. El testimonio del niño. Es la palabra de un niño traumatizado de 6 años contra la de adultos con documentación y coartadas sólidas. Le interrumpió Richards, negando con la cabeza. Sin pruebas, no hay caso. Archívalo como desaparición y sigue adelante. A la mañana siguiente, Laura guardó las cosas de Noah en su coche. Él se quedó de pie en la entrada, observando cómo los Mercer cargaban su propio vehículo al otro lado de la calle. Se movían con eficiencia, casi con profesionalismo, como si ya hubieran hecho esto antes. A través de la ventanilla, Noah los miraba con una quietud poco común para su edad. Gavin lo miró fugazmente, cruzando la mirada con el niño solo un instante antes de apartar la vista. Lila, en cambio, no se volvió ni una sola vez. Mientras el coche de Laura se alejaba, la mente de Noah se llenó de destellos de recuerdos. Emily, con su vestido amarillo, girando en el jardín, su risa brillante como el sol. Clara arrodillada entre sus flores, tarareando suavemente mientras plantaba nuevas rosas. Las siluetas oscuras moviéndose en la noche, el sonido de la tierra removida, el silencio terrible que vino después. Ahora estás a salvo, le aseguró Laura, alargando la mano para apretarle la suya. Nadie volverá a hacerte daño. Noah abrazó con más fuerza el conejo de Emily. Todavía están ahí fuera, susurró, tan bajo que apenas se oía por encima del motor del coche. Más tarde esa noche, mucho después de que la oficina quedara vacía, Marcus Raines seguía sentado en su escritorio.
El expediente del caso yacía cerrado frente a él, pero su atención estaba fija en un pequeño post-it amarillo. En él había escrito exactamente las palabras que Noah le había dicho. Mi hermana está en el cemento. Debería tirarlo. El caso estaba cerrado. No había nada más que pudiera hacer. Pero algo lo detuvo. Lo hizo doblar con cuidado la nota y guardarla en el cajón de su escritorio. Marcus no podía explicar por qué la conservaba. Era solo una corazonada. Un instinto afinado por años de trabajo como detective. Había algo en ese caso que no encajaba. Y de algún modo, él sabía que esas 5 palabras escritas en ese papel amarillo importaban. Cerró el cajón despacio, el sonido resonando en la oficina vacía. La nota se quedaría allí, esperando, como un pequeño trozo de verdad enterrado en la oscuridad. Noah Shaw se miraba en el espejo de su pequeño apartamento, ajustándose la corbata azul marino con movimientos precisos. A sus 24 años, tenía una intensidad silenciosa que lo hacía parecer mayor. Su cabello oscuro, perfectamente recortado, la ropa, impecable y profesional. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, atentos, observadores, con una profundidad difícil de descifrar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas delgadas, bañando su dormitorio con un resplandor suave. Sobre la mesita de noche, un portarretratos captaba la luz. En la foto, Clara Shaw sonreía con alegría, abrazando a un Noah y una Emily pequeños. El rostro de Emily irradiaba felicidad infantil, su manita extendida hacia la cámara. Junto a la foto, descansaba el conejo de peluche de Emily, cuyo pelaje, alguna vez rosado, había perdido el color y se veía gris pálido, suave por los años de uso. Los dedos de Noah rozaron el marco al pasar, un gesto que repetía cada mañana. Ya no necesitaba mirarla. La imagen estaba grabada en su memoria con absoluta nitidez, como todo lo de aquellos días. Su apartamento era austero pero ordenado. Nada de desorden, ningún objeto innecesario. Todo tenía su sitio, su razón de estar. Las paredes, casi vacías, salvo por un gran corcho cubierto de recortes de periódico y fotografías, todos cuidadosamente dispuestos y unidos por hilos de colores. Parecía sacado de una película de detectives, pero no era para impresionar a nadie. Eran 18 años de trabajo silencioso y meticuloso. El bullicio habitual llenaba la comisaría cuando Noah cruzó la planta principal. Los agentes lo saludaban al pasar, y él respondía con leves inclinaciones de cabeza. No era antipático, simplemente reservado. Todos lo conocían como el callado, el detective nuevo que se encargaba de los casos, sin resolver con una atención al detalle que rozaba lo sobrenatural. Al llegar a su escritorio, Noah abrió un cajón y sacó una libreta de cuero gastada. En la tapa, una etiqueta cuidadosamente escrita en mayúsculas decía: sin resolver, familia Shaw. Dentro, cientos de páginas recogían cada pista, cada posibilidad, cada detalle que había reunido a lo largo de los años. Algunos lo llamarían obsesión, pero para Noah no era más que un asunto pendiente. Shaw, lo llamó el detective Martínez desde el otro lado de la sala. Tengo otro caso frío para ti. Antigüedades desaparecidas del 98. Noah aceptó el expediente con un discreto gracias. Sus compañeros valoraban su eficacia con esos viejos casos. Tenía un don para ver patrones que a otros se les escapaban, para encontrar conexiones en detalles aparentemente aleatorios. Lo que no sabían era que llevaba practicando esa habilidad desde los 6 años, intentando armar el rompecabezas de la tragedia de su propia familia. La mañana transcurrió en una rutina familiar de papeleo y búsquedas en bases de datos. Noah revisaba declaraciones de testigos del caso de las antigüedades cuando unas voces provenientes de la sala de descanso llamaron su atención. «Sube el volumen», dijo alguien. Encontraron unos cuerpos bajo un jardín o algo así. La mano de Noah se detuvo sobre los papeles. Su oído, siempre atento, se concentró en el audio del televisor. «Última hora desde Cedar Grove», anunció la reportera. Unos obreros que demolían la casa de los Shaw en Maple Street hicieron un macabro hallazgo esta mañana. Se encontraron restos humanos bajo una losa de cemento en el jardín.
La policía ha acordonado la zona y trata el lugar como una posible escena del crimen. La taza en la mano de Noah tembló levemente, la única señal visible de su conmoción interna. En la pantalla apareció la casa de su infancia. Ahora la pintura estaba descascarada, los jardines cubiertos de maleza. Pero él reconocía cada detalle. La cámara recorrió el patio hasta donde los obreros se agrupaban alrededor de un tramo roto del sendero de cemento, el mismo que él había visto construir aquella noche terrible. Sus compañeros seguían conversando, ajenos a su vínculo con la noticia. Noah se puso de pie despacio, con movimientos cuidadosamente controlados. Caminó hasta su escritorio, abrió el portátil y empezó a teclear con los dedos firmes. El departamento encargado del caso de su madre seguía en funcionamiento. Le llevó menos de 5 minutos encontrar los datos de contacto actuales. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara una recepcionista. Departamento de Policía de Rochester. ¿En qué puedo ayudarle? Con el detective Marcus Rains, por favor, pidió Noah, con voz calmada y profesional. Un momento. Una pausa. El detective Rains sigue en el departamento, pero no está en su escritorio. ¿Quiere dejarle un mensaje? La mano libre de Noah se deslizó hacia el bolsillo donde siempre llevaba la cinta para el pelo de Emily. Sí, por favor. Podía imaginar a Marcus con total claridad. Esos ojos amables, la paciencia con la que había escuchado a un niño de 6 años muerto de miedo. El único que no había desechado su historia por completo. Mi nombre es Noah Shaw, dijo al teléfono. Tenía 6 años cuando mi madre y mi hermana desaparecieron de esa casa. Creo que usted se acuerda de mí. El tecleo de la recepcionista se detuvo un instante, tal vez reconociendo algo en su voz. Me aseguraré de que reciba el mensaje de inmediato. Detective Shaw. Noah le dio las gracias y colgó. Se quedó sentado frente a su escritorio, mirando el cuaderno abierto que tenía delante. 18 años de investigación, de indagar, de esperar. Ahora, por fin, el cemento se había resquebrajado, dejando al descubierto lo que él siempre supo que estaba ahí. Sus ojos se posaron en la fotografía de su madre y su hermana que guardaba en el cajón del escritorio. La sonrisa de Clara, la risa de Emily congeladas en el tiempo, esperando justicia. Aquella noche le había hecho una promesa a Emily susurrada en la oscuridad. Siempre te protegeré. No pudo salvarlas entonces, pero ahora podía asegurarse de que su historia, al fin, sería contada. A su alrededor, la comisaría seguía con su rutina habitual, pero Noah permanecía inmóvil, su mente ya trazando los próximos pasos. Había dedicado toda su vida adulta a prepararse para este momento. Convertirse en detective, aprender a construir casos sólidos ante un tribunal. Todo lo que había hecho lo había llevado hasta aquí. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, sin saber que un secreto guardado durante 18 años por fin salía a la luz. Noah abrió su cuaderno de investigación en una página nueva y escribió la fecha en la parte superior. Debajo, con su letra precisa, añadió: caso reabierto. El detective Marcus Rains estaba sentado en su escritorio, la luz del atardecer proyectando largas sombras sobre papeles desordenados y tazas de café. A sus 54 años, el cabello se le había vuelto casi completamente canoso, y las gafas de lectura ya eran parte de su rostro. La luz del buzón de voz parpadeaba en su teléfono de escritorio. Un mensaje nuevo. Pulsó el botón de reproducir, esperando otra llamada rutinaria sobre algún caso en curso. Pero en su lugar, una voz firme y pausada llenó la oficina. Mi nombre es Noah Shaw. Tenía 6 años cuando mi madre y mi hermana desaparecieron de esa casa. Creo que usted se acuerda de mí. La mano de Marcus se quedó suspendida sobre el bloc de notas. Volvió a escuchar el mensaje, dejando que cada palabra calara hondo. Noah Shaw. Ese nombre lo transportó 18 años atrás. Un niño aterrorizado en una sala de interrogatorios, abrazado a un conejo de peluche, insistiendo en que su familia estaba enterrada en el jardín. Con movimientos deliberados, Marcus abrió el cajón inferior de su escritorio. Debajo de montones de expedientes antiguos y papeles olvidados, yacía una nota adhesiva amarillenta,
conservada dentro de una funda plástica transparente. Las palabras infantiles aún se leían con claridad. Mi hermana está en el cemento. Colocó la nota sobre el escritorio, junto al expediente del caso Shaw, que siempre había mantenido aparte de los demás casos sin resolver. La carpeta Manila estaba repleta de papeles, pero escasa de respuestas. Fotografías de una casa vacía, transcripciones de entrevistas que no llevaban a ningún lado, extractos bancarios sin movimientos sospechosos. Y siempre, en el fondo de su mente, la voz de un niño de 6 años que sabía mucho más de lo que nadie quiso creer. A la mañana siguiente, Noah Shaw cruzó las puertas de la comisaría. Marcus lo reconoció al instante. La intensidad silenciosa de aquel niño se había transformado en una presencia serena y atenta. Noah se movía con la seguridad de quien conoce el oficio, la placa de detective visible en su cinturón. Se encontraron en una pequeña sala de reuniones, lejos del bullicio de la oficina principal. La luz del sol se filtraba por las persianas venecianas, dibujando franjas luminosas sobre la mesa que los separaba. 2 tazas de café reposaban intactas mientras ambos se estudiaban en silencio. «Conservó mi nota», dijo Noah, señalando el post-it protegido en plástico que Marcus había llevado consigo. Marcus asintió. Algo me dijo que debía guardarla. Llámalo instinto. O quizás culpa. ¿Culpa? La expresión de Noah seguía imperturbable, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Por no haber podido hacer más, Marcus se inclinó hacia adelante, y su voz se suavizó. Sabía que algo no estaba bien. La forma en que describiste esa noche, ningún niño de 6 años podría inventar esos detalles. Pero, sin pruebas, Noah abrió su maletín y sacó una carpeta propia. Dentro había dibujos de su infancia, cuidadosamente protegidos en fundas plásticas. Las imágenes eran toscas pero detalladas. Monigotes en un jardín, un rectángulo marcado como cemento, figuras oscuras cargando algo largo y envuelto. Hice estos dibujos la semana siguiente, explicó Noah, con voz firme. La consejera pensó que era mi manera de procesar la confusión por la partida de mi madre. Pero yo estaba dibujando pruebas. Marcus examinó los dibujos, notando cómo coincidían con el testimonio original de Noah. Cuéntame otra vez lo que viste esa noche. Todo lo que recuerdes. El relato de Noah fue preciso. Casi clínico, la voz de un detective, no la de una víctima. Describió cómo se despertó por ruidos, la vista parcial desde las escaleras, las sombras moviéndose en el jardín, el olor a cemento húmedo mezclado con algo metálico, la forma en que Gavin y Lila trabajaban con una eficiencia casi profesional, extendiendo el cemento con destreza. Gavin y Lila Mercer, anotó Marcus los nombres. En su momento les hicimos una investigación de antecedentes, pero no apareció nada. Porque esos no eran sus verdaderos nombres, respondió Noah. He pasado años rastreando casos similares. Parejas que alquilan propiedades, se ganan la confianza y luego desaparecen con objetos de valor. A veces, cosas peores. Usaban identidades distintas cada vez. Marcus sintió una presión familiar en el pecho, la sensación de que, por fin, las piezas empezaban a encajar. El equipo de excavación del jardín encontró restos ayer por la mañana. Huesos pequeños, compatibles con... Se detuvo, observando a Noah con atención. Pero Noah no perdió la compostura. Con un niño de la edad de Emily, terminó Noah. Y una pulsera. Marcus sacó una foto de evidencia que mostraba una pulsera de dijes de plata, deslustrada, con diminutas zapatillas de ballet. Noah rozó la imagen con delicadeza. Emily iba a cumplir 5 años, dijo en voz baja. Mamá la compró con anticipación, y a veces le dejaba ponérsela como un premio especial. La llevaba puesta esa noche. La sala de reuniones quedó en silencio. Afuera sonaban teléfonos y los agentes conversaban. Pero dentro de ese cuarto, 18 años de incertidumbre comenzaban a transformarse en una claridad terrible. Marcus abrió su maletín y sacó una carpeta nueva. La etiqueta decía «Investigación de homicidio Shaw», en tinta negra recién escrita. Al verla, algo cambió en la expresión de Noah.
la primera grieta en su fachada profesional. Siempre te creí, dijo Marcus en voz baja, repitiendo las palabras que había deseado decir 18 años atrás, solo que no podía demostrarlo. Noah asintió, tragando con dificultad. ¿Y ahora? Marcus extendió la nueva carpeta entre ambos. Fotos de la escena del crimen en la excavación del jardín yacían junto a solicitudes de pruebas de ADN y formularios para reentrevistar testigos. Ahora vamos a terminar esto. Juntos. Le entregó a Noah una copia completa del expediente del caso, con documentos antiguos y recientes. Sus manos se rozaron brevemente sobre los papeles, como si pasaran una antorcha entre generaciones de investigadores. La pequeña sala de reuniones, con sus rayas de sol y el café enfriándose, se había convertido en el punto de partida de lo que ambos habían esperado 18 años para comenzar. Empecemos desde el principio, dijo Marcus, abriendo su cuaderno. Cuéntame todo lo que has averiguado sobre Gavin y Lila Mercer en estos 18 años. Noah abrió su propio cuaderno, el que llevaba la etiqueta «Sin resolver, familia Shaw», y comenzó a hablar. El sol de la tarde seguía su lento recorrido por las paredes de la sala, proyectando largas sombras sobre dos detectives que, por fin, podían buscar la verdad que siempre supieron que estaba allí, enterrada bajo cemento y tiempo, esperando ser descubierta. La oficina del forense era fría y aséptica, iluminada por luces fluorescentes que lanzaban un resplandor duro sobre las mesas metálicas y las paredes blancas. Noah y Marcus estaban uno al lado del otro mientras la doctora Patterson, la jefa de medicina forense, sacaba un sobre manila con los resultados de ADN. El análisis de ADN mitocondrial lo confirma, dijo la doctora Patterson, con una voz suave pero profesional. Los restos coinciden con el perfil genético de la hermana de Clara Shaw. Sumando los registros dentales y la pulsera de plata encontrada en la escena, podemos identificar de manera concluyente los restos como los de Emily Shaw. El rostro de Noah permaneció sereno, pero sus manos se tensaron levemente a los costados. Marcus observó con atención a su joven compañero, notando la ligera rigidez en su mandíbula y cómo su respiración se volvía más pausada. De hecho, el cemento ayudó a preservar algunas pruebas, continuó la doctora Patterson, desplegando varias fotografías sobre la mesa. Encontramos restos de fibras que coinciden con pijamas infantiles de esa época. Y la posición sugiere... Se detuvo un instante, mirando a Noah. Por favor, siga, pidió Noah en voz baja. Necesito saberlo todo. La doctora Patterson asintió. La posición indica que fue envuelta en algo antes de ser colocada en el cemento. También hay marcas compatibles con concreto industrial de fraguado rápido, el tipo que se usa normalmente en obras de construcción, no en arreglos domésticos. Marcus tomó notas en su pequeña libreta de cuero. Eso coincide con el testimonio inicial de Noah, cuando dijo que los vio cargar algo envuelto. Al salir de la oficina del forense, se dirigieron directamente a la comisaría. El escritorio de Marcus se había transformado en una especie de centro de operaciones, cubierto de pilas de expedientes y documentos. De inmediato, comenzó a preparar la documentación para reabrir formalmente el caso. Tendremos que revisar todo, dijo Marcus, sacando cajas con viejos archivos. Cada papel, cada llamada telefónica, cada factura de servicios. Estas personas dejaron huellas. Simplemente no las buscábamos en los lugares correctos en aquel entonces. Noah asintió, ya revisando una pila de registros de propiedades. Tuvieron que crear sus identidades falsas de alguna manera. Cuentas bancarias, historial crediticio, referencias, todo eso requiere preparación. Trabajaron metódicamente durante la tarde. Marcus revisaba antiguos registros de servicios públicos mientras Noah cruzaba datos de llamadas telefónicas de 2005. Poco a poco, empezó a surgir un patrón. Una serie de alquileres a corto plazo bajo distintos nombres. Servicios dados de alta y baja en intervalos precisos. Teléfonos desechables que registraban actividad en torres de telefonía, siguiendo una progresión constante a través de los límites estatales. Mira esto, dijo Noah, desplegando una línea de tiempo que había armado. El patrón de los Mercer no era aleatorio. Permanecían entre 4 y 6 meses en cada lugar.
siempre eligiendo propiedades con casas de huéspedes independientes o departamentos anexos. Marcus se inclinó sobre la línea de tiempo, ajustándose las gafas de lectura, y siempre pertenecientes a mujeres solas o parejas de ancianos. Seleccionaban a víctimas vulnerables. Noah abrió otro documento en su portátil. Encontré algo en los registros financieros. Un apartado postal registrado a nombre de Lisa Martínez. Hace 4 años. El nombre es falso, pero usaron esa dirección para recibir un envío de suministros médicos. ¿Suministros médicos? Marcus alzó una ceja. Medicamentos recetados. Concretamente, continuó Noah, tecleando con rapidez. El manifiesto de envío incluye insumos para la diabetes. Si alguno de ellos es diabético, eso es una pista que podemos seguir, concluyó Marcus. Buen trabajo. ¿Y qué hay de las señales de los teléfonos desechables de la investigación original? Pasaron las siguientes horas trazando en un mapa los datos de las torres de telefonía que se habían recolectado pero nunca analizado a fondo 18 años atrás. Los teléfonos habían dejado un rastro que se dirigía al noroeste. Luego, giraba bruscamente hacia el este, antes de apagarse cerca de la frontera estatal. Querían generar confusión, observó Noah, marcando posibles ubicaciones en el mapa, pero tuvieron que establecerse en algún lugar. Al final todos lo hacen. Cuando cayó la noche sobre la ciudad, Noah por fin regresó a su apartamento. Los descubrimientos del día pesaban sobre él, haciendo que ese espacio tan familiar le resultara de pronto extraño. Cumplió con su rutina nocturna de manera casi automática. Colgó la chaqueta, comprobó 2 veces las cerraduras de la puerta, enderezó la foto enmarcada de Clara y Emily sobre la mesita de noche. En el armario, detrás de las camisas ordenadas en fila, había una caja de cartón con la etiqueta «Cosas de mamá». Noah la bajó con cuidado y la colocó sobre la cama. Dentro estaban las pocas pertenencias que se habían salvado después de aquella noche. La bufanda favorita de Clara, un frasco de perfume a medio usar, los dibujos de Emily. Sacó una carpeta con los trabajos de la niña, manipulando los papeles como si fueran documentos valiosos. La mayoría eran dibujos típicos de preescolar, casas de colores con chimeneas humeantes, soles sonrientes, familias de palitos. Pero uno de los dibujos lo hizo detenerse. El papel estaba algo arrugado, los trazos de crayón desvaídos por el tiempo. Emily había dibujado a la familia con su estilo inconfundible. Clara alta y sonriente, Noah con el pelo de punta, ella misma con un vestido en forma de triángulo. Pero en un extremo del papel, medio ocultas por un pliegue, había 2 figuras más, dibujadas con crayón negro. Estaban apartadas de la familia, observando desde lo que parecía una ventana. Noah alisó el papel con delicadeza, estudiando las figuras toscas. Emily las había dibujado de forma distinta al resto, sin sonrisas, sin colores, solo siluetas negras con rostros garabateados en oscuro. Había titulado el dibujo con letras temblorosas de preescolar: «Mi familia y extraños en la ventana». «Tú también los viste, ¿verdad?», susurró Noah, acariciando con suavidad el papel desvaído. Recordó las palabras de Emily durante aquella última semana. Gavin olía a cables quemados y le hacía doler la panza. Incluso con solo 4 años, ella había notado que había algo raro en los inquilinos. El dibujo temblaba levemente entre sus manos. Noah lo devolvió con cuidado a la carpeta, guardando todo en la caja salvo esa hoja. Esa la dejó sobre el escritorio, junto a sus notas del caso. Mañana se la mostraría a Marcus. Una prueba más que había estado ahí desde el principio, esperando a ser comprendida. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre los restos demolidos de la casa de la infancia de Noah. La cinta amarilla de precaución ondeaba al viento mientras Noah y Marcus avanzaban con cautela entre los escombros. Los obreros de la construcción detuvieron su trabajo para observar cómo los 2 detectives recorrían el lugar. Noah se movía con decisión, sus pasos medidos y precisos mientras seguía el camino que conocía de memoria hasta el jardín. Aunque el paisaje había cambiado por completo, su cuerpo recordaba cada movimiento.
Se detuvo en una esquina concreta del patio, donde se amontonaban tablones y restos de obra. Aquí estaba la casita de juegos, dijo Noah en voz baja, señalando un trozo de tierra removida. Me senté justo ahí esa noche, observándolos. Su voz se mantenía firme, pero Marcus notó cómo los hombros de su compañero se tensaban levemente. Un obrero se les acercó, limpiándose el polvo de las manos, en su chaleco naranja de seguridad. «¿Son ustedes los detectives de ayer?» Cuando asintieron, continuó. «Encontramos algo más durante la primera limpieza que tal vez quieran ver». Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa de plástico para evidencias que contenía 2 objetos. Una llave oxidada y un pequeño conejo de peluche, sucio. Noah contuvo la respiración por un instante. Tomó la bolsa con cuidado, examinando el juguete a través del plástico transparente. El pelaje, que alguna vez fue blanco, ahora era de un gris manchado. Las orejas caídas estaban cubiertas de tierra, pero Noah lo reconoció al instante. Emily tenía 2 de estos, le explicó a Marcus, la voz teñida de nostalgia. Nuestra tía se los regaló para su 4º cumpleaños. Le gustaban tanto que mamá guardó uno de repuesto por si perdía el primero. Giró la bolsa suavemente entre las manos. «Este es el de repuesto. El otro». No terminó la frase, pero Marcus supo que se refería al que Noah había llevado consigo esa noche, el que aún conservaba en su apartamento. De vuelta en la comisaría, se concentraron en la pista del apartado postal. Marcus revisó las grabaciones de vigilancia de una tienda de conveniencia cercana a la dirección de envío de los suministros médicos. El video era borroso y estaba algo distorsionado, pero se veía claramente a una mujer entrando en la tienda hacía 4 años. Noah se inclinó hacia la pantalla, estudiando con atención la figura. Aunque el cabello era distinto, ahora más corto, con mechones grises, y su porte había cambiado, no había duda. Eran los rasgos inconfundibles de Lila. Se veía mayor, más desgastada, pero sus ojos calculadores seguían igual. Utilizando un software de reconocimiento facial, cruzaron la imagen con los registros del DMV en varios estados. Tras varias horas, apareció una coincidencia. Marie Chambers, residente de un pequeño pueblo llamado Millbrook, a 3 estados de distancia. Ha estado escondiéndose a plena vista, dijo Marcus, revisando la información del DMV. Nuevo nombre, nueva vida, pero sigue siendo la misma persona. Noah miró fijamente la foto de la licencia de conducir, pensativo. ¿Y si ahora está sola?, preguntó de pronto. ¿Y si le pasó algo a Gavin? Comenzaron a buscar registros de defunción y obituarios, centrándose en los años posteriores al crimen original. Marcus fue el primero en encontrarlo. Una esquela de hace 3 años. Un accidente de coche en una noche lluviosa había acabado con la vida de un tal George Mercer, uno de los alias conocidos de Gavin. Accidente de un solo vehículo, leyó Marcus en el informe. El coche se salió de la carretera durante una tormenta. El conductor fue declarado muerto en el lugar. Alzó la vista hacia Noah. Esto podría cambiarlo todo. Sin Gavin, puede que ahora sea más vulnerable, concluyó Noah. Más propensa a cometer errores. O quizá, se detuvo, eligiendo bien sus palabras. Quizá ahora sea más probable que hable. De vuelta en su apartamento esa noche, Noah se plantó frente a su tablero de investigación. Imprimió con cuidado la nueva foto de la licencia de conducir de Lila Marie Chambers, sonriendo de manera insulsa a la cámara, sin parecerse en nada a la mujer que había contribuido a destruir su familia. La fijó junto al dibujo infantil de Emily, aquel de los extraños en la ventana. Con un bolígrafo rojo, Noah rodeó lentamente el rostro de Lila en la foto. Su mano no tembló al escribir 3 palabras debajo: no más huir. El contraste entre ambas imágenes era impactante. El dibujo inocente de una niña que había percibido el peligro y la sonrisa calculada de la mujer que había traído ese peligro a su hogar. Noah retrocedió un paso, contemplando ambas imágenes en silencio, mientras la luz del atardecer se desvanecía tras su ventana. El pequeño pueblo de Hawthorne Ridge emergía de la neblina matutina como una pintura,
con su calle principal flanqueada por edificios de la época victoriana y escaparates cuidadosamente mantenidos. Noah y Marcus estacionaron su coche sin distintivos frente a Yesterday's Treasures, una pintoresca tienda de antigüedades instalada en un antiguo edificio de ladrillo con molduras verdes. A través del gran ventanal, podían ver a Lila ahora Mary Chambers colocando delicadas figuras de porcelana en una estantería. Sus movimientos eran precisos y meticulosos, tal como Noah los recordaba de hace 18 años. Su cabello se había vuelto completamente canoso, y profundas arrugas surcaban su rostro, pero conservaba esa misma atención metódica al detalle que alguna vez la ayudó a orquestar un crimen perfecto. Noah la observaba tras unas gafas de sol oscuras, respirando de manera pausada y controlada. A pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro, por fuera se mantenía sereno. Marcus le echó una mirada, notando la ligera tensión en su mandíbula. ¿Estás bien?, preguntó Marcus en voz baja. Noah asintió, sin apartar la vista de la mujer en la tienda. He imaginado este momento durante 18 años, dijo. Pero verla aquí, llevando una vida tan normal. Se quedó en silencio, apretando un poco más fuerte el volante. Observaron cómo ayudaba a una clienta mayor, sonriendo y conversando con un encanto perfectamente ensayado. La fachada era impecable, una amable comerciante de pueblo, invisible en su normalidad, pero Noah ya podía ver más allá, reconociendo la precisión calculada en cada uno de sus gestos. Tras una hora de vigilancia, pusieron en marcha su plan. Marcus entró primero, fingiendo curiosear mientras Noah esperaba afuera. Por el auricular, Noah escuchaba cómo Marcus iniciaba una conversación sobre herramientas de jardinería antiguas. Mi esposa está planeando renovar el jardín, comentó Marcus, examinando una vieja palita. Una remodelación total. Quizá hasta tengamos que rehacer parte del cemento. Noah observó por la ventana cómo la mano de Lila se detenía un instante mientras envolvía la compra de una clienta. El movimiento fue sutil, cualquiera podría no haberlo notado, pero Noah percibió el leve temblor en sus dedos. «Ah, sí», respondió ella, manteniendo la voz cuidadosamente neutral. «Suena como un proyecto bastante grande». «Sí. También estamos pensando en construir una casa de alquiler», continuó Marcus, sin dejar de observarla. «Ya sabes, de esas casitas para invitados en el patio trasero». La bolsa de papel que sostenía crujió cuando, sin querer, apretó el agarre. Un leve tic apareció en la comisura de su ojo, tan fugaz que apenas se notaba. «Esas pueden ser complicadas», logró decir, perdiendo apenas un poco la compostura. En ese momento, Noah entró a la tienda, fingiendo ser otro cliente curioso. Pudo ver el reflejo de Lila en un espejo antiguo, cómo sus hombros se tensaban casi imperceptiblemente cuando la campanilla sobre la puerta sonó, cómo sus ojos se movieron rápidamente hacia la salida antes de obligarse a permanecer inmóvil. Noah recorrió la tienda, examinando objetos mientras se aseguraba de entrar en su campo visual. Cuando tomó entre las manos un conejo de peluche antiguo, similar al de Emily, la mano de Lila tembló mientras contaba el cambio para una clienta. «Pieza interesante», comentó Noah, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Me recuerda a uno que tenía mi hermana». Lila dejó caer una moneda de 25 centavos. La moneda giró sobre el suelo de madera con un tintineo metálico que pareció resonar en toda la tienda. Se agachó para recogerla, y Noah notó cómo le temblaban los dedos al hacerlo. La interacción no duró más de 15 minutos, pero les bastó para saber todo lo que necesitaban. Fuera de la tienda, Marcus y Noah se reunieron junto al coche. «Lo recuerda todo», dijo Marcus en voz baja, con expresión sombría. «Cada detalle». «¿Viste cómo reaccionó al comentario sobre el jardín?». Noah asintió, quitándose las gafas de sol. La máscara se le cayó, solo por un instante, pero fue suficiente. Sacó el teléfono y comprobó la hora. «Voy a contactar con la policía local. Deberíamos tener todo listo para el interrogatorio de mañana». Pasaron la tarde coordinando con la policía de Hawthorne Ridge y la fiscalía del distrito. La comisaría local les facilitó una sala para entrevistas,
y la fiscalía asignó a un fiscal experimentado para supervisar el interrogatorio. En su oficina temporal de la comisaría, Marcus repasó el protocolo de interrogatorio con Noah. «Tenemos que ir con cuidado», advirtió, desplegando los expedientes del caso. «Ahora está vulnerable, pero si presionamos demasiado, podría cerrarse por completo». Noah estuvo de acuerdo, aunque su mente ya repasaba las preguntas que necesitaba hacer, no solo por el caso, sino por él mismo. Llevaba 18 años preguntándose por aquella noche, por los momentos que no pudo ver desde su escondite en la casita de juegos. Cuando terminaron de prepararse, Marcus apoyó una mano en el hombro de Noah. «Descansa un poco», le dijo. «Mañana será lo bastante intenso como para que el cansancio nuble tu juicio». Esa noche, en su habitación de hotel, Noah soñó con el jardín. Pero, a diferencia de las pesadillas que lo habían atormentado durante años, este sueño se sentía distinto. La losa de cemento seguía allí, oscura e imponente como siempre, pero más allá de ella estaba Clara, igual que aquella última mañana. Sostenía la pequeña mano de Emily entre las suyas, ambas envueltas en una luz suave y cálida. «Ya casi llegas», dijo Clara, con esa misma dulzura firme que él recordaba. Emily le sonrió, abrazando su conejo de peluche, y Noah sintió como una oleada de claridad y propósito lo invadía. Despertó con lágrimas en las mejillas, pero con una determinación renovada en el corazón. Mañana enfrentaría a Lila no como aquel niño asustado de 6 años, sino como el detective que jamás dejó de buscar la verdad. Se giró en la cama y revisó su cuaderno sobre la mesita de noche, repasando por última vez las preguntas que había preparado con tanto cuidado. Cada palabra tenía un propósito. Cada pregunta estaba pensada para desenterrar los secretos que Lila había mantenido ocultos durante 18 años. La verdad sobre su madre y su hermana se escondía tras los muros que ella había levantado. Y Noah, por fin, estaba listo para derribarlos. La luz de la mañana proyectaba largas sombras a través de las persianas venecianas de la sala de interrogatorios, mientras Lila, ahora conocida como Marie Chambers, permanecía rígida en su silla. Tenía las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa de metal, los nudillos blancos de tensión. Llevaba un cardigan beige, demasiado abrigado para la estación, y el cabello gris, recogido en un moño impecable que acentuaba los ángulos marcados de su rostro. Marcus se sentó frente a ella, con una postura relajada pero atenta. Una grabadora entre ambos registraba cada palabra, mientras él repasaba metódicamente las preguntas de rutina. La sala parecía más pequeña de lo que era, comprimida por el peso de las verdades no dichas. «Por favor, diga su nombre para el registro», comenzó Marcus, con la neutralidad practicada de décadas de entrevistas. «Marie Chambers», respondió ella con un tono seco y controlado. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Hawthorne Ridge, señora Chambers?» 7 años. En octubre. Sus dedos temblaron apenas al hablar. Marcus asintió, hojeando unos papeles. «Estamos investigando un caso sin resolver de hace 18 años, relacionado con la desaparición de Clara Shaw y su hija Emily. ¿Le suenan esos nombres?» El rostro de Lila se mantuvo cuidadosamente inexpresivo. «No, lo siento, no me suenan». «¿Y Gavin Mercer?» Marcus la observó con atención al formular la pregunta. «No conozco a nadie con ese nombre». Pero su ojo izquierdo se contrajo, el mismo tic que habían notado en la tienda de antigüedades. Marcus siguió con el interrogatorio construyendo una base meticulosa. Preguntó por sus domicilios anteriores, su historial laboral, su estado civil. Lila respondía con soltura ensayada, pero había una fragilidad en su compostura, como hielo delgado sobre aguas profundas. La puerta se abrió en silencio y Noah entró. Llevaba un sobremanila y se movía con una calma deliberada mientras tomaba asiento junto a Marcus. Los ojos de Lila se desviaron hacia él por un instante antes de fijarse en un punto justo por encima de su hombro. Noah no dijo nada al principio, dejando que el silencio se hiciera denso mientras sacaba con cuidado los objetos del sobre. Uno a uno, los fue colocando sobre la mesa, los dibujos de Emily con crayones, retratando a su familia, fotos de Clara cuidando su jardín,
una imagen de la casa de huéspedes donde se habían alojado los Mercer. La mirada de Lila no podía evitar deslizarse hacia los objetos, pese a su evidente esfuerzo por ignorarlos. Sus manos, aún entrelazadas, se apretaron hasta que los nudillos parecían a punto de romper la piel. «Estos son los dibujos de mi hermana», dijo Noah en voz baja, tocando uno de los papeles. «Le encantaba dibujarnos a todos. ¿Ves aquí?», señaló las figuras de palitos en el borde del papel. «Incluso te dibujó a ti y a Gavin, mirándonos desde la ventana». Lila contuvo la respiración apenas un segundo, pero no dijo nada. «He pasado 18 años preguntándome», continuó Noah, manteniendo el tono suave. «¿Alguna vez sentiste remordimiento por lo que les pasó?». La pregunta quedó flotando en el aire. Lila apretó la mandíbula, pero siguió mirando al frente. «¿Fue idea tuya o de él?», preguntó Noah, deslizando otro dibujo hacia ella. Este muestra el jardín, con garabatos oscuros donde después se vertería el cemento. La compostura de Lila se resquebrajó un poco. Sus ojos se posaron fugazmente en el dibujo y luego se apartaron. «¿Por qué enterrarla en el jardín?». La voz de Noah era apenas un susurro ahora. «¿Por qué no te la llevaste contigo, como hiciste con mi madre?». El silencio en la sala se volvió aún más denso. La respiración de Lila se había vuelto superficial. El pecho subía y bajaba en movimientos cortos y rápidos. «No sé de qué me hablas», insistió. Pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Noah colocó la última foto sobre la mesa. La pulsera de Emily, recién desenterrada del jardín. «La encontramos, señora Chambers. Encontramos a Emily». Algo se quebró en la expresión de Lila. La máscara cuidadosamente mantenida se desmoronó, dejando al descubierto el peso de 18 años de culpa. No lloró, pero su silencio lo decía todo mientras miraba la pulsera. «Él entró en pánico», dijo al fin, con voz hueca. «Clara había amenazado con denunciarnos por el robo. Había encontrado pruebas de nuestras otras estafas. Iba a llamar a la policía». Las palabras le salían ahora atropelladas, como si se rompiera un dique. Gavin perdió el control. No era su intención, pero ya estaba hecho, y Emily lo había visto todo. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué pasó después, señora Chambers?». Gavin se llevó el cuerpo de Clara. Dijo que conocía un sitio en el bosque donde nadie buscaría. Sus ojos se habían perdido en la distancia. «Pero a Emily tuve que encargarme yo misma. No pudo. No quiso». Tragó saliva con dificultad. La envolví en la lona. Cavé el hoyo. Mezclé el cemento. Las manos de Noah se mantenían firmes mientras recogía las fotos, aunque la tensión en su mandíbula delataba la emoción contenida. «¿Dijo algo al final?», preguntó. El rostro de Lila se crispó por un instante. Estaba tarareando, susurró. Esa cancioncita que su madre siempre le cantaba. Incluso cuando su voz se quebró, todavía la escucho tararear. Cada noche, cuando todo está en silencio, sigo oyéndola. A partir de ahí, la confesión fluyó en detalles, lugares, fechas, el bosque exacto donde Gavin había dejado el cuerpo de Clara. El representante de la fiscalía, que había estado observando tras el espejo de doble vista, entró con los documentos formales de acusación: homicidio involuntario, obstrucción a la justicia, alteración de pruebas. Mientras los agentes uniformados entraban para escoltar a Lila al área de detención, Marcus se puso de pie y apoyó una mano firme en el hombro de Noah. «Lo lograste», le dijo en voz baja. Noah permaneció sentado, mirando los dibujos de la infancia que seguían esparcidos sobre la mesa. Después de 18 años, la verdad por fin había salido a la luz, no en una confrontación dramática, sino en confesiones silenciosas y culpas guardadas durante años. El cuerpo de Clara seguía en algún lugar del bosque, pero ahora sabían dónde buscar. Habían encontrado a Emily, y pronto encontrarían también a su madre. La mañana otoñal era fresca y despejada cuando Noah y Marcus se detuvieron al borde del espeso bosque. Los equipos de búsqueda y rescate se desplegaban a su alrededor, revisando el equipo y consultando mapas topográficos. Los árboles se extendían sin fin, sus hojas tornándose doradas y rojizas bajo el sol de octubre.
Noah sostenía un mapa detallado donde había marcado las indicaciones de Lila con tinta roja. Ella había descrito un claro junto a un antiguo camino maderero, aproximadamente a 3 kilómetros de la entrada principal del bosque. El lugar era preciso. Un tocón podrido cerca de un poste de cerca roto señalaría el sitio donde Gavin había enterrado el cuerpo de Clara 18 años atrás. El camino debe estar justo adelante, dijo Marcus, consultando su propio mapa. Señaló una senda angosta de tierra, apenas visible entre la maleza. Las operaciones de tala terminaron aquí hace unos 20 años. Puede que el sendero esté cubierto, pero aún debería poder seguirse. Los equipos de búsqueda avanzaron con método, usando coordenadas GPS para orientarse. Noah iba un poco por delante, escudriñando el suelo y la línea de árboles. Cada paso le pesaba, cargado de propósito. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de las hojas bajo las botas y el canto ocasional de algún pájaro. Tras una hora de avance cuidadoso, llegaron a una bifurcación en el viejo camino maderero. Noah se detuvo, recordando las palabras de Lila durante la entrevista. A la izquierda en el roble partido, y luego como un cuarto de milla hasta donde el terreno baja un poco. El equipo giró a la izquierda, y pronto la leve depresión en el terreno les confirmó que iban por buen camino. Los árboles se hicieron menos densos, dejando ver un pequeño claro más adelante. Noah aceleró el paso al distinguir lo que buscaban. Un tocón enorme, ennegrecido por la podredumbre y cubierto en parte de musgo. Allí dijo, señalando un poste metálico oxidado que yacía entre la hierba cercana, el marcador de la cerca rota. Marcus avisó por radio al equipo forense mientras Noah se detenía al borde del claro, observando el lugar. La luz de la mañana se filtraba entre las copas de los árboles, dibujando manchas irregulares sobre el suelo del bosque. En algún rincón de ese paraje apacible, su madre había permanecido oculta durante 18 años. El equipo forense llegó con el equipo de radar de penetración terrestre. Trabajaron de forma metódica, escaneando la zona en un patrón cuadriculado mientras Noah y Marcus observaban. El pitido constante de la máquina era el único sonido que se oía en el claro. Tras 20 minutos, una de las técnicas los llamó. «Aquí tenemos una anomalía importante», dijo, señalando la pantalla. A unos 1,5 metros de profundidad. El patrón de alteración del suelo coincide con el de una fosa. La excavación comenzó con sumo cuidado, retirando la tierra capa por capa. Noah permanecía inmóvil, el rostro sereno, pero las manos fuertemente apretadas a los costados. Marcus se mantuvo cerca, brindándole apoyo con su sola presencia. A las 3 horas de trabajo, el pincel de un técnico dejó al descubierto algo metálico que brilló entre la tierra. Noah contuvo el aliento cuando extrajeron con delicadeza el objeto. Un collar con dije de plata, ennegrecido por el tiempo pero entero. Lo reconoció al instante. Clara lo había llevado siempre. Era un regalo de su propia madre. «Es de ella», dijo en voz baja. Nunca se lo quitaba. La excavación continuó con aún más precaución. Pronto, hallaron restos óseos, dispuestos exactamente como Lila había descrito. El equipo forense documentó cada detalle con minuciosidad, mientras Noah observaba a unos pasos, con el rostro impenetrable pero sin apartar la mirada de la escena. Los días siguientes pasaron en una vorágine de trámites y análisis forenses. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Noah ya sabía. Habían encontrado a Clara. Después de 18 años, tanto su madre como su hermana habían sido recuperadas. Una tranquila mañana de miércoles, Noah fue solo a la oficina del forense. El collar había sido limpiado y colocado en una bolsa de evidencia. Se quedó mirándolo a través del plástico transparente, recordando cómo brillaba cuando Clara se movía, cómo Emily intentaba atraparlo con sus manitas cuando su madre la tenía en brazos. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó la forense con suavidad. Noah asintió, y ella abrió la bolsa con cuidado. El dije le pareció más pequeño de lo que recordaba, pero el peso en su palma era exactamente el que debía ser. Recorrió el patrón familiar con el pulgar. Un sencillo nudo celta que Clara adoraba por sus lazos infinitos. Solía decir que le recordaba que el amor no tenía principio ni fin. Una semana después, en una fresca mañana en un cementerio tranquilo a las afueras de la ciudad,
Un pequeño grupo se reunió para una ceremonia privada. El lugar había sido elegido con esmero, un rincón apacible bajo la sombra de un roble, con vistas a suaves colinas en la distancia. Clara y Emily serían enterradas una junto a la otra, juntas de nuevo tras 18 años separadas. Las lápidas eran sencillas pero elegantes, ambas talladas en el mismo granito gris cálido. La de Emily tenía un pequeño conejo esculpido en una esquina, mientras que la de Clara lucía un delicado nudo celta igual al de su colgante. Las fechas resaltaban con frialdad sobre la piedra, pero las palabras grabadas debajo eran suaves. Amada madre e hija, en una, dulce niña, siempre en el corazón, en la otra. Noah se paró frente a los dolientes apenas, unos cuantos familiares, Marcus y algunos viejos amigos de Clara, que nunca dejaron de preguntarse qué había sido de ella. Su discurso fue breve pero firme, la voz clara en el aire de la mañana. Mi madre me enseñó que el amor no termina, solo cambia de forma, dijo, mirando las lápidas. Tenía razón. Durante 18 años las llevé conmigo a través de los recuerdos, los sueños, en los momentos de silencio cuando necesitaba fuerza. No obtuvieron justicia de inmediato. Pero ahora tienen paz. Avanzó y colocó el segundo conejito de peluchel que encontraron durante la demolición entre las dos lápidas. Quedó perfectamente allí, como un pequeño guardián, que unía a madre e hija. Noah tocó cada lápida una vez, con suavidad, y luego se alejó, llevando consigo el conejo original que había sido su compañero constante desde aquella noche terrible. La brisa otoñal agitó las hojas sobre su cabeza, haciendo que la luz moteada bailara sobre la tierra recién removida y el granito nuevo. Detrás de él, Marcus permanecía junto a los demás dolientes, todos con la cabeza inclinada en señal de respeto final. La ceremonia había terminado, pero algo nuevo comenzaba. No era un final, sino una transformación del dolor en paz, de las preguntas en respuestas, de la pérdida en memoria. 2 semanas después del funeral, el tribunal del condado se alzaba solemne e imponente bajo un cielo azul pálido. Dentro de la sala B, la luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre los bancos de madera pulida. Lila Mercer, ahora conocida ante el mundo como Mary Chambers, estaba sentada en el banquillo de los acusados, vestida con un sencillo traje gris que parecía robarle el poco color que le quedaba en el rostro. Noah la observaba desde su sitio en la galería, mientras el alguacil llamaba al orden. La sala quedó en completo silencio, roto solo por el suave crujir de papeles mientras el juez revisaba los cargos. La jueza Harrison, una mujer de cabello gris acero y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, levantó la vista de sus documentos y se dirigió a la sala. En el caso del Estado contra Mary Chambers, también conocida como Lila Mercer, estamos aquí para que la acusada declare su postura ante los siguientes cargos, comenzó, con una voz clara y pausada. Cómplice de asesinato en primer grado en la muerte de Clara Shaw. Ocultamiento de un cadáver. Cómplice de asesinato en primer grado en la muerte de Emily Shaw. Ocultamiento de un cadáver y alteración de pruebas. ¿Cómo se declara la acusada? El abogado de Lila, un hombre delgado con gafas de montura fina, se puso de pie a su lado. Su señoría, conforme al acuerdo alcanzado con la fiscalía, mi clienta se declara culpable de todos los cargos. La jueza asintió, revisando el acuerdo de culpabilidad que tenía ante sí. El tribunal entiende que, a cambio de estas declaraciones de culpabilidad y de la total colaboración en la investigación de otros casos sin resolver relacionados con Gavin Mercer, el Estado ha acordado no solicitar la pena de muerte. ¿Es correcto? Sí, su señoría, confirmó la fiscal, poniéndose de pie. La señora Chambers ya ha proporcionado información valiosa sobre otros 3 casos sin resolver que involucran a Gavin Mercer, correspondientes al periodo de 2005 a 2008. Noah permanecía completamente inmóvil mientras el proceso legal continuaba. Observó cómo los hombros de Lila se tensaban cuando la jueza le preguntó si deseaba hacer una declaración. Ella se negó, con una voz apenas audible en la sala enmudecida. La jueza procedió a aceptar la declaración y fijó la fecha de la sentencia para el mes siguiente. Cuando el alguacil condujo a Lila fuera de la sala,
Ella giró ligeramente y sus ojos se encontraron con los de Noah por un instante fugaz. Ya no quedaba desafío en su mirada, solo una aceptación vacía. Noah sostuvo su mirada hasta que desapareció por la puerta lateral. 3 días después, Noah atravesó las puertas familiares de su comisaría. El habitual bullicio llenaba el ambiente. Teléfonos sonando, teclados repiqueteando, agentes conversando sobre casos. Sus compañeros lo saludaron con discretos gestos de cabeza o breves palabras de bienvenida. Pero no hubo ningún cambio dramático en su actitud. Todos conocían ya su historia, pero le tenían suficiente respeto como para tratarlo como siempre, aunque ahora, con una comprensión adicional en sus interacciones. Esa tarde, el capitán Rodríguez llamó a Noah a su despacho. El escritorio del capitán estaba cubierto de expedientes y tazas de café, reflejo del caos organizado que caracterizaba su forma de trabajar. Le indicó a Noah que tomara asiento. Detective Shaw, comenzó Rodríguez, en vista de su excelente labor en el caso Shaw y su desempeño constante en los últimos años, lo ascendemos a investigador principal de la unidad de casos sin resolver. Le deslizó una carpeta por el escritorio. Es oficial a partir de la próxima semana. Podrá elegir los casos en los que quiera trabajar y contará con un pequeño equipo a su cargo. Noah aceptó la carpeta con un discreto «Gracias, capitán». Dentro encontró sus nuevas credenciales y los detalles de su asignación. El capitán se puso de pie y le tendió la mano. Noah la estrechó con firmeza. Más tarde ese mismo día, el personal de mantenimiento actualizó la placa de su escritorio. La nueva identificación decía, en letras limpias y profesionales, Det. Noah Shaw, División de Casos sin Resolver. Noah pasó los dedos por las palabras, notando el leve relieve de las letras grabadas. El mes transcurrió rápidamente, lleno de nuevas responsabilidades y expedientes por revisar. Un viernes por la tarde, Noah recibió la noticia de que Marcus estaba terminando su último día antes de jubilarse. Encontró a su antiguo compañero vaciando el escritorio, clasificando con paciencia décadas de papeles y recuerdos acumulados. Marcus levantó la vista cuando Noah se acercó. Sin decir nada, abrió un cajón y sacó un post-it amarillento. Noah lo reconoció al instante. Era su propia letra infantil, declarando, «Mi hermana está en el cemento». Marcus se lo tendió y Noah lo tomó con cuidado, sintiendo el papel frágil por los años. Se estrecharon la mano, un gesto que contenía 18 años de trabajo compartido y justicia alcanzada. No hacían falta palabras. Todo lo necesario ya había quedado escrito en los expedientes, demostrado en las pruebas y grabado en lápidas de granito. Esa noche, Noah condujo hasta el terreno baldío, donde alguna vez estuvo su casa de la infancia. La demolición había terminado, y solo quedaba tierra desnuda donde antes estaban la casa y el jardín. La calle estaba en silencio, apenas interrumpida por algún coche ocasional cuyos faros barrían la propiedad vacía. Caminó hasta el lugar donde había estado el parche de cemento, donde Emily permaneció oculta durante tantos años. Ahora el suelo era distinto, solo tierra blanda, lista para una nueva construcción. Noah se arrodilló y, con una pequeña paleta que había llevado, cavó un hoyo. Sacó de una bolsa de lona una única planta de lirio, con los pétalos blancos aún cerrados en la oscuridad. Clara adoraba los lirios. Los plantaba cada primavera a lo largo del sendero del jardín. Solía contarle a Noah y a Emily historias sobre cómo los lirios representaban la renovación y la esperanza. Ahora, Noah plantó ese lirio con delicadeza, acomodando la tierra alrededor de la base. Junto a la planta, dejó una pequeña nota plastificada que decía simplemente, «Recordamos». Las palabras reflejaron la luz de la luna, testimonio silencioso de verdades que por fin habían salido a la luz tras 18 años de oscuridad. Al levantarse, Noah se sacudió la tierra de las manos y echó una última mirada al terreno vacío. La brisa se había vuelto cálida, trayendo la promesa de la primavera, y a lo lejos el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. El lirio quedaba allí, solitario, como un centinela marcando el lugar donde ocurrió la tragedia, pero donde finalmente prevaleció la verdad. Algunas verdades tardan,
pensó Noah mientras se alejaba. Pero siempre salen a la luz. Si te gustó la historia de Noah, he elegido personalmente la siguiente historia porque sé que también te va a encantar. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.